Aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza de hoy es Una exhortación de la sabiduría. El texto en el cual quiero pedirles que me acompañen a meditar en esta noche es Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Un texto que ha sido muy utilizado en las últimas enseñanzas de nuestros hermanos y que creo es de gran bendición para todos nosotros. Proverbios 3, versículos 5 al 8. Y acompáñeme a la lectura, por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nuestro amado hermano Carlos el domingo nos hizo una importante invitación a vivir como sabios y no como necios. Y su enseñanza, de verdad que inquietó en gran manera mi corazón y me animó a incluir en mis ruegos y en mis metas, no de manera mecánica, como muchas veces acostumbramos al iniciar el año, sino de manera sincera e importante, aclamar para que este año crezcamos en sabiduría y atendamos todas las exhortaciones que la sabiduría hace en la palabra. Siempre que iniciamos un nuevo año, intentamos determinar tareas o establecer resoluciones para todo el año. Y estoy seguro que este año no es la excepción. Empiezan los deseos de mejorar hábitos alimenticios, dar inicio a las actividades deportivas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Este año sí me voy a comprometer con Dios. Este año sí haré esto o aquello. Y estas resoluciones o determinaciones en sí mismas no están mal, pero tristemente muchas de ellas se convierten en simples escritos de inicio de año. En la sección que estudiaremos hoy, recibiremos una exhortación de la sabiduría bastante útil para tener como meta, o al menos como una de las metas de este año. Y la estructura que quise darle a esta porción es sencilla. Lo primero que veremos son 3 deberes que atender. Lo segundo, 2 errores que no debemos cometer. Y los tercero, los beneficios de obedecer. 3 deberes que atender, 2 errores que no debemos cometer y los beneficios de obedecer. ¿Cuáles son estos deberes que están en esta porción? El primero de ellos es un imperativo que el escritor de Proverbios hace. Confía completamente en el Señor. El segundo deber, busca su voluntad en todo tu actuar. El tercer deber, teme al Señor y apártate del mal. 2 errores a evitar: no confiar en nosotros mismos y no ser sabios según nuestra propia opinión. Y el beneficio de obedecer: seremos guiados por el camino recto y este proceder traerá medicina y refrigerio a nuestro cuerpo. El título hebreo de Proverbios es Miselei Salomó. Estoy seguro que mi pronunciación es perversa y significa los proverbios de Salomón. La palabra proverbios en hebreo es mashal, que significa paralelo o similar. O sea, describe la manera de comparar entre el sabio y el necio, lo bueno y lo malo,
lo verdadero y lo falso. Así está escrito Proverbios, en una serie de paralelos que siempre están contrastando lo piadoso con lo pecaminoso, lo bueno con lo malo. En el capítulo 1 del versículo 2 al 7, el libro de Proverbios deja claro por qué fue escrito Proverbios. Y quisiera que lo lean conmigo para tener presente la importancia de Proverbios. De hecho, los eruditos consideran que por eso Proverbios tiene tan solo 31 capítulos, con el ánimo de que cada día del mes podamos leer un capítulo. ¿Cuáles son los motivos por los que fueron escritos, o fue escrito más bien, Proverbios? Versículo 2 del capítulo 1 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. He ahí por qué fue escrito el libro de Proverbios. Aunque se dice que el autor es Salomón, Salomón sí escribió la mayoría de los proverbios, pero hay otros hermanos que también participaron en su escritura. En el capítulo 1, del 8 al 33, la sabiduría es presentada como una persona. Aunque al hacer un estudio coherente de la Escritura, es fácil concluir que la sabiduría es Cristo mismo. El escritor de Proverbios entonces, del versículo 8 al 33, presenta la sabiduría como una persona clamando en las plazas para que se vuelvan a ella. Y hace un importante paralelo entre aquellos que abrazan la sabiduría y aquellos que la desprecian. El capítulo 2 se concentra en exaltar todas las excelencias de la sabiduría y las consecuencias de despreciarla. El capítulo 3 de Proverbios es una exhortación que hace la sabiduría. Nuestro texto a estudiar en esta noche está inmerso en esta exhortación de la sabiduría, en este llamado firme que hace la sabiduría a la audiencia. Una exhortación que es digna de ser atendida por todos. ¿Y cuál es esta exhortación? Vamos a verlo entonces. 3 deberes que obedecer, 2 errores que evitar y los beneficios de obedecer o atender estos deberes. Primer deber, dice el escritor de Proverbios: fíate de Jehová con todo tu corazón, o de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Este imperativo, fiarte, también puede traducirse como confía completamente o depende completamente de. Este llamado a fiar, a confiar o a depender también tiene un sujeto en el cual debe recaer esta acción. Y el sujeto que plantea el escritor de Proverbios es Jehová, el Señor, nuestro Dios trino. Así que podemos entonces de manera inmediata ver que la sabiduría nos está hablando sin rodeos y nos está exhortando con firmeza a que confiemos y dependamos completamente de Dios. Y podríamos preguntar qué tenía en mente el escritor al hablar de confianza.
En el Antiguo Testamento es fácil concluir lo que nuestros hermanos tenían en mente con respecto a la idea de Dios, pues ellos confiaban y tenían la certeza de que todo acontecimiento, toda circunstancia es gobernada por Dios. Así que el primer deber que nos entrega esta porción es: debemos confiar, debemos depender, no parcialmente, sino completamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él gobierna sobre todo, porque la Escritura nos enseña que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero también el escritor dice que esta confianza debe ser de todo corazón. ¿Por qué hará esta aclaración? ¿Será redundante? No. Lo que nos está mostrando el escritor es que hay una tendencia natural en el corazón del hombre a confiar en Dios de manera parcial, imperfecta, no total. El hebreo usado acá para corazón aparece 605 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero mire algo interesante. De esas 605 veces, 581 veces el término corazón se usa para referirse a la parte inmaterial del hombre. Es decir, el punto donde están sus pensamientos, es decir, su mente. Para hacer mención a la voluntad, a las emociones y conocimiento del bien y del mal, es decir, la conciencia. Cuando hablamos de corazón, basándonos en este sustantivo, no estamos hablando del corazón como órgano, estamos hablando del alma del ser humano. Recordemos que el ser humano está compuesto por una parte material que es su cuerpo y por una parte inmaterial que es su espíritu o su alma. Y el corazón, como lo utiliza el escritor acá, tiene que ver con eso, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Así que este llamado que está haciendo la sabiduría, en primer lugar, debe sonar en nuestra mente más o menos de esta forma. Confíen completamente en Dios, dependan totalmente de Él, pero háganlo con toda su mente, no con una parte, con toda su conciencia, con toda su voluntad, con todos sus pensamientos, que todo lo que usted es, que todo lo que yo soy, confíe en ese Dios inmutable, perfecto y sabio. Pero este deber es necesario para guardarnos de un error. ¿Y cuál es este error? Mire lo que dice el escritor: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué lo escribirá? ¿Será que el hombre, teniendo presente por la Escritura misma las características de un Dios poderoso, santo y perfecto, puede llegar a atreverse a poner su confianza en sí mismo y no en Dios? La penosa respuesta es sí. Podemos, y no solo podemos, lo hacemos con mucha frecuencia. La sabiduría entonces pasa a advertir un error que no debemos cometer y lo advierte porque lo cometemos continuamente y nos dice: no depositen su confianza en ustedes mismos, en su propia prudencia. El término para prudencia significa en su propia inteligencia, en su propio razonamiento, en su propio entendimiento. Nosotros somos expertos en confiar en nuestras conclusiones, en nuestras apreciaciones, en nuestros razonamientos y dejamos de lado a Dios. Continuamente nos levantamos y elogiamos nuestras brillantes ideas, nuestras brillantes conclusiones.
pero alejándonos completamente de depender absolutamente en Dios. Note que el texto no dice que no debemos usar nuestra inteligencia o que razonar es algo malo. Lo que está diciendo es que no podemos poner nuestra confianza en nuestro razonar o en las conclusiones que nosotros obtenemos a través de los sentidos. Nuestra inteligencia y nuestra capacidad para razonar ha sido dada por Dios, pero jamás, iglesia, debemos olvidar que está afectada por nuestra naturaleza caída, está afectada por el pecado. Y aunque debo usar mi inteligencia, debo usar mi entendimiento, debo razonar continuamente, no puedo confiar ciegamente en este ejercicio. Y menos colocar mis razonamientos por encima de Dios y su palabra. Permítame explicarme mejor y tratar de aterrizar esta idea. Cuando vamos a emprender cualquier cosa, un proyecto, una idea de negocio, debo usar lógicamente mi inteligencia, mi capacidad de razonar, calcular el costo, evaluar diferentes aspectos para que esa decisión sea acertada. Pero las excelentes conclusiones a las que llegue, la forma brillante que establezca para obtener un buen resultado, jamás deben apartarme de depender de Dios y mi necesidad de Él para que eso que yo he concluido salga bien. Por muy brillante que sea mi idea de negocio, mi plan de vida, mi confianza no puede estar en la excelencia de esa idea. Debe estar en Dios. Como dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es decir, debemos ser diligentes en preparar el caballo para la batalla. Hacemos todo con el ánimo de obtener la victoria. Nadie va a preparar un caballo para ir a la guerra pensando en que va a perder. El soldado preparaba el caballo, alistaba el caballo pensando en la victoria. Hacemos todo con el ánimo de ganar, pero nunca dejando nuestra dependencia y nuestra confianza de Dios. Confiando en el poder de Dios y en su grandeza. No colocando mi confianza en el caballo o la diligencia con la que preparé el caballo. Mi confianza debe estar en Dios y su grandeza, pues aunque aliste el caballo, aunque sea diligente para la victoria solo puede venir por Jehová. Otro ejemplo, podemos instruir con diligencia a nuestros hijos, como la palabra lo enseña. Pero cuando yo empiezo a confiar en la calidad de la forma en que los instruyo y a creer que por mi diligencia mis hijos serán salvos, ya no estoy confiando en el Señor, sino que estoy colocando mi confianza en mí, porque estoy pensando que la salvación de mis hijos es por lo que hago. No, un padre instruye a su hijo en el temor al Señor, pero siempre reconociendo, oh Señor, por más diligente que sea, por más excelente que sea en esta tarea, solo tú puedes dar la salvación. Por eso mi confianza no está en la calidad de mi instrucción, en la excelencia de mi instrucción, sino en ti. Otro ejemplo tal vez para seguir aterrizando. El predicador debe preparar con excelencia su sermón. Puede hacer una excelente exégesis, pero al subirse al púlpito tiene dos opciones. Confiar en la diligente tarea que hizo o decir, Señor, todos mis esfuerzos serán en vano a menos que tú extiendas tu mano y tu Santo Espíritu
obre en el corazón de tu pueblo. Pero puede ser muy fácil también para el predicador hacer una gran tarea en la preparación del sermón sin orar, sin buscar el rostro. ¿Y eso es qué? Poner mi confianza en mi prudencia, en mi inteligencia y no confiar plenamente en el Señor. Hoy voy a estar hablando de una forma muy práctica porque Proverbios es un libro muy práctico. ¿O qué diremos en un tratamiento médico? La sabiduría nos dice, coloca tu confianza en el Señor de todo corazón en medio de la enfermedad. Y debo ser diligente en hacer lo que médicamente me corresponde. Pero mi confianza jamás debe reposar en la excelencia del médico que me tratará, en la calidad de los medicamentos que me serán asignados. No. Mi confianza siempre es, oh Señor, si tú no obras, ningún bien recibiré. ¿Y cuándo no estamos confiando en Dios? Cuando estamos confiando en el tratamiento y ya no estamos clamando y rogando a Dios para que sea Él quien obre. Hermanos, y esto es un mal que en diferentes ejemplos, todos sin excepción cometemos. Así que la sabiduría nos dice algo claro, es sencillo. O confiamos en Dios de todo corazón y dependemos de Él, o estamos confiando en nosotros y en nuestras capacidades. Sencillo, no hay más. Ningún matrimonio, ninguna empresa, ningún cuerpo permanecerá bien por la calidad o por la disposición o por la disciplina de nuestros actos, a menos que la bondad de Dios asista, a menos que el favor de Dios acompañe lo que hacemos. Entonces sueña, emprende, pero nunca confíes en ti. Confía en el Señor de todo corazón. No podemos olvidar que somos falibles, que a veces nuestra forma de entender las cosas, nuestra propia prudencia, como lo advierte el texto, nuestros razonamientos, nuestras conclusiones, pueden estar erradas, aunque a nosotros nos parecen sublimes. Pero Dios y su palabra, no. Él no cambia, su palabra no falla, es absoluta, es confiable, es infalible, es inerrante. Así que por muy brillante que sean nuestras ideas o nuestras conclusiones o nuestras acciones y nuestro proceder, siempre debemos dudar de nosotros mismos. Siempre debemos estar dando un margen a la duda y decir, oh Señor, a mis ojos creo estar haciendo lo correcto, pero sé que soy pecador y ayúdame a discernir si me estoy apartando de tu verdad y estoy confiando en mí y no en ti. Segundo deber, dice el texto en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Primer deber, confiar en el Señor, depender de Él con todo el corazón. Primer error, confiar en nosotros mismos y no en el Señor. Segundo deber, reconocerlo en todos tus caminos. Reconocerlo significa tenerlo presente, tomarlo en cuenta, buscar su voluntad. La pregunta es, ¿en qué áreas? El texto dice, en todas. No dar un solo paso sin preguntarnos, ¿esto es conforme a tu voluntad?
No basarnos en nuestras experiencias pasadas. Es que esto yo antes lo hice así, ahora lo voy a hacer de la misma forma. Oh Señor, antes hice esto así. En esta ocasión, ¿es tu voluntad que proceda de la misma forma? Pero es que la vez pasada me funcionó, no tengo por qué preguntarle a Dios. Claro que sí, porque estás confiando en tu experiencia pasada, no en Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Pero aunque las circunstancias se parezcan, sus designios no siempre son los mismos para cada situación. Hay momentos en que vendrá un hermano necesitado y la voluntad de Dios será que lo asistamos y lo apoyemos. Pero en otra situación, la voluntad de Dios será que no entorpezcamos la disciplina que el Señor le está dando al hermano por su mala administración. Pero es que dar está bien. Sí, pero debemos aprender a evaluar y discernir por la Escritura cuándo debo dar y cuándo no. Asimismo, en todas las circunstancias, cada situación, por similar que sea las situaciones pasadas, debe llevarnos a nosotros a decir: y Señor, ¿cuál es tu voluntad ahora? Antes actué así, ¿es así como quieres que proceda ahora? Muéstrame tu camino, muéstrame qué es lo que deseas. Y ese muéstrame no es algo místico. No es una voz que vendrá del cielo y te dirá: oh hermano. No, es la palabra de Dios, la que por el Santo Espíritu me guiará con claridad. La vez pasada hablaste, bien hiciste, ahora quiero que calles. ¿Cuánto necesitamos atender este deber? Buscar la voluntad de Dios en todo nuestro camino. ¿Por qué hablará otra vez en todo? Antes habló con todo el corazón. ¿Por qué? Porque a veces no lo amamos, no confiamos en Él con todo nuestro corazón. Lo mismo pasa en las circunstancias. A veces buscamos hacer su voluntad solo en unas áreas de nuestra vida, no en todas. La sabiduría nos está diciendo: no es solo buscar la voluntad de Dios en un área, es en todo tu caminar. A veces somos muy diligentes en buscar en la palabra cómo ser un mejor esposo, mientras somos pésimos padres. O en cómo ser un excelente padre, mientras somos un pésimo jefe. O en cómo recibir la bendición de Dios, mientras somos muy malos hijos. Nosotros tenemos que estar evaluando continuamente nuestra vida y decir: oh Señor, como esposo estoy haciendo tu voluntad. Como padre estoy haciendo tu voluntad. Como hijo estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es buscar la voluntad de Dios en unas áreas y en otras no. Y menos en aquellas que no queremos tocar, porque nuestro pecado se está complaciendo en ellas. No, Señor, acá sí quiero hacer tu voluntad, pero en esto voy a esperar. Todavía no es momento, todavía no soy capaz de hacerlo. No, el deber que nos plantea la sabiduría con un grito fuerte desde la plaza es: oh hermano, busca la voluntad del Señor en todo lo que haces, en todo lo que emprendes. En todo. Señor, ¿cuál es tu voluntad en el manejo de mis finanzas? ¿Cuál es tu voluntad en la sexualidad de mi vida matrimonial? ¿Cuál es tu voluntad en la educación de los hijos? ¿Cuál es tu voluntad en todo? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia
es solo buscarlo en algunas áreas donde estamos confundidos. Ay, qué fácil es buscar la voluntad de Dios cuando lo hemos perdido todo económicamente y lo único que nos queda a Él para decirle, oh Señor, ayúdame. Pero qué fácil es no buscar su voluntad cuando estoy actuando en mis finanzas, tomando decisiones pecaminosas que aparentemente están saliendo bien, que me están dando buenos resultados. Pero le digo, Señor, aunque no estoy haciendo tu voluntad, aunque estoy pecando, estoy prosperando, pero después voy a poner en orden todo. No. Es en todos nuestros caminos, en cada paso, en cada decisión. Tener presente a Dios siempre. Un escrito que fue hallado respecto a un monasterio relata la historia de unos monjes que se propusieron meditar en Dios en cada segundo. El diario relata cómo estos hombres empezaron el día y desde que se levantaban su única intención es: quiero barrer para ti, quiero tender esta cama para ti, quiero vestirme para ti, quiero hacer esto para ti. Y narran los monjes y decían: pero cuánto dolor sentíamos al ver que este interés solo duraba unos cuantos segundos al día. Que me bañaba pensando en el Señor, pero al sentarme a la mesa ya lo había olvidado por completo. Oh, con cuánta emoción me levantaba a barrer para Él. Pero una vez hablaba con mis hermanos, ya era mi carne la que hablaba y mi Señor estaba afuera. Esto no es sencillo y aprenderlo nos va a tomar toda la vida. Pero que las cosas más elementales de nuestra vida se vuelvan: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte en cómo me visto, en cómo le respondo a mi esposa, en cómo le respondo a mis hijos, en cómo me sujeto a mi marido. Quiero hoy trabajar para que tu nombre sea exaltado. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Y primer beneficio, mire lo que dice el escritor. Dice el texto: y Él enderezará tus veredas. Amados hermanos, esto es sencillo de explicar. Lo que traduce esta porción es: Él nos guiará por el camino recto. Mire el hilo. Siempre que confiamos en Dios con todo nuestro corazón y no en nosotros mismos, siempre que buscamos hacer su voluntad en todas las cosas de nuestra vida, Él promete guiarnos por el camino adecuado, por el camino recto. Siempre que buscamos su voluntad en todos nuestros caminos, Él nos mostrará el camino que debemos transitar, el camino santo y agradable a sus ojos. Muchas veces no vemos el camino recto por una razón. Oh Señor, no veo el camino que debo seguir por una razón. Porque no estamos buscando la voluntad de Dios, no estamos confiando en Él, sino en nuestras fuerzas, no estamos buscando lo que su palabra enseña, sino que quiero imponerle a Él mi voluntad y mi deseo. Por eso no vemos el camino, por eso a veces andamos como ciegos. Pero Él promete que si confiamos de todo corazón, que si buscamos su voluntad en todo lo que hacemos, Él siempre nos mostrará el camino que debemos seguir. Siempre, siempre. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía en el Señor y Él
hará. Encomienda a Jehová todo tu actuar, todas tus decisiones, todas tus acciones y confía en Él. Pero todo lo que tú estás emprendiendo fuera de la voluntad de Dios, confiando en tus capacidades, en tu experiencia, podrá conducirte a beneficios temporales, pero no por el camino recto. Veo que el tiempo me ha ganado. Por lo tanto, vamos a dejar esta primera parte del sermón hasta acá y vamos a recapitular lo que hemos visto. Primer punto. Piense conmigo. La sabiduría se presenta como una persona en la plaza. Cristo mismo. Se para en la plaza. He aquí la plaza. Confíen en Dios con todas sus emociones, con todos sus pensamientos, con toda su voluntad, porque Él es inmutable, porque es soberano, porque es majestuoso. Pero por favor, no confíes en tu propia prudencia. No confíes en tus propios razonamientos. Razona. Sé inteligente, pero duda de ti, porque hay una naturaleza pecaminosa con la que luchas. No somos seres glorificados todavía. Sin importar cuán brillante o cuán excelente sean las conclusiones o los razonamientos que hagas de algo, por favor siempre di: oh Señor, a mis ojos esto parece correcto, pero no quiero confiar en mis conclusiones porque soy pecador. Por favor, déjame ver tu voluntad. Y quiero confiar en ti, no en mí. Segundo deber. Busca la voluntad del Señor en todo. Tenlo presente en todo. Y tal vez nos pase como estos hombres. Empezaremos el día: Señor, quiero vivir hoy para ti. Quiero tenerte en cuenta en todos mis caminos. Y tal vez habrán pasado 2 minutos y lo habrás olvidado por completo. Pero no importa. Señor, quiero tenerte presente en todo, en mis conversaciones, en mis pensamientos, en mis deseos. Porque tú has prometido un beneficio. Me guiarás por el camino recto. Pero hay algo claro. Atender a estos deberes para un corazón sin Cristo es totalmente imposible. Porque podrás salir de este lugar diciendo: ok, mañana me levantaré y hoy confío en ti y no confío en mí. Hoy voy a buscar tu voluntad y no la mía. Y no pasará nada. Porque a menos que estemos en Cristo, esta es una tarea completamente imposible y gravosa. Porque al final terminaremos confiando en nosotros. Sucumbiremos a nuestros deseos y a nuestros propios razonamientos. Y seguiremos transitando nuestro camino torcido, no el camino recto de Dios. Mientras tú no busques a Cristo y pongas tu confianza en Él,
nunca hallarás el camino recto que debes transitar. Y aunque a tus ojos tu caminar parezca recto, hoy debo decirte con respecto que tu caminar es torcido y no te conduce a vida, sino a muerte. Así te esté yendo bien por ese camino a tus ojos. Por eso hoy te pido, busca la voluntad del Señor para que Él te muestre el camino recto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No es si te hace sentir bien, ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que su palabra ordena? Así que aquí ha terminado la primera parte de este breve sermón. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque estos domingos y estos miércoles nos has estado hablando a través de las diferentes predicaciones de nuestro hermano Carlos, de nuestro hermano Mauricio. Y todas, Señor, de alguna forma nos conducen a algo. A depender completamente de ti y a desconfiar completamente de nosotros. A buscar la sabiduría, a buscar a Cristo y a vivir para ti. A cuidarnos de no enredarnos en los errores que muchos enseñan. A gozar de un buen testimonio y de tener un carácter agradable a tus ojos. A confiar en que tu voluntad es que los hombres sean salvos y no que se pierdan. Pues palabra fiel y digna de ser creída por todas es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida. El domingo otra vez con voz audible también nos dijiste: caminen por el camino de la sabiduría. Ahora hoy nos mandas a confiar en ti y no en nosotros, a buscar tu voluntad en todo y encontraremos el camino recto. Ayúdanos a que esto sea real en nosotros, no durante los primeros días de este año o durante los primeros meses, que esta sea una constante en toda nuestra vida. Y te ruego particularmente por los niños y jóvenes que están hoy reunidos en esta noche. Coloca este santo deseo en sus corazones, de buscar tu voluntad, de tenerte en cuenta en todo lo que hacen desde ya, pues así no cometerán las torpezas que muchos de nosotros hemos cometido. Que desde temprana edad los niños de nuestra iglesia puedan decir: Señor, esta es tu voluntad. Quiero hacer esto para ti, quiero responder este examen para ti, quiero hacer esta tarea para ti, quiero ayudar a mis padres en mi casa para ti, quiero obedecer para ti, quiero vivir para ti. Y que asimismo todos nosotros tengamos esta misma disposición. Por favor, perdónanos, porque aunque conocemos este deber, aún cometemos la torpeza de confiar en nuestros razonamientos, en nuestra inteligencia. Perdónanos. En Cristo Jesús. Amén. Y